días a todos. Vamos a arrancar con las ponencias y mesas redondas de la jornada de estrategia IT en la Administración Pública. Y lo vamos a hacer con un tema que realmente es muy interesante, está muy de moda, como es las Smart Cities, y concretamente nos vamos a centrar en las estrategias de seguridad en las Smart Cities. Para ello contamos con Víctor Molina, que es Security Engineer Team Leader en Checkpoint, con más de 15 años de experiencia y más de 9 como consultor de seguridad y redes. Cuando quieras, Víctor. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias también por invitarnos a participar, y gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues como he dicho, es el tema que vamos a tratar ahora en esta pequeña presentación va a ser estrategia de seguridad o buenas prácticas de seguridad en Smart Cities. Con esto lo que voy a intentar así abordar un poco a vista de alto nivel es todas las buenas prácticas que podemos seguir, las medidas básicas de seguridad que creo que debemos cumplir y en qué tecnología no podemos apoyar. No todo va a ser cuestión de tecnología, ni todo va a ser cuestión solo de hacer unos determinados básicos, ¿vale? Tenemos que hacer también un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, así veremos un poco de introducción de a qué nos exponemos, a qué nos enfrentamos, digamos, ¿no? Mucho de ello se nos ha dicho durante bastante tiempo, que es un poco la cultura del miedo que hay muchas veces en seguridad, que parece como que viene el malo, ¿no? Pues a mí no me gusta mucho hacer hincapié en eso, pero sí que tenemos que saber a qué nos estamos exponiendo. También cuáles son los puntos flacos que tenemos que cubrir o que tenemos que rectificar o resolver cuanto antes, y cuáles son los ataques y qué medidas podemos adoptar. Vale. Entonces, hablamos de Smart Cities, ¿vale? Hay muchos puntos comunes a la seguridad de Smart Cities y seguridad de IT, ¿vale? Que se me escapa cuando digo seguridad IT, digo seguridad tradicional, ¿vale? Pero seguridad en un entorno, voy a decir muchas veces IT, Smart Cities, IT, OT, se abren muchos conceptos como IoT, que es el Internet de las Cosas, se abren conceptos como la seguridad en entornos industriales, en entornos de Smart Cities. Y en las Smart Cities pues también hacen uso de muchas tecnologías, como es este tipo de tecnologías, como Internet de las Cosas, como es el Big Data, como es la inteligencia artificial. Y bueno, se aplica en muchos ámbitos. Se aplica en ámbitos de transporte público, se aplica en ámbitos de gobierno, de administración electrónica, en ámbitos de medio ambiente, y principalmente su máximo exponente pueden ser sensores, muchos sensores que se disponen a lo largo de ciudades, pues bien para medir temperatura, o bien para decirme cuánto va a tardar el tren, o si el rail tiene que ir por aquí o tiene que ir por allá, o si descubro hay algo que no está cuadrando con lo que sea, ¿vale? Y todo con el objetivo de dar un mejor servicio. Estamos hablando de ciudades inteligentes, dar un mejor servicio al ciudadano y poder hacerlo todo de forma más eficiente y sostenible. Ahora bien, ¿a qué riesgos? ¿Qué riesgo, digamos, nos exponemos en cuanto a riesgos por un ciberataque o por un ataque en general? Bueno, digamos que estos son algunos de los riesgos. Evidentemente aquí no vamos a cubrirlos todos, pero podríamos hablar de riesgos con un impacto social y con un impacto de negocio, por llamarlo de alguna manera. Impacto social, pues bien por disrupción del servicio. Pongamos que estamos esperando el metro y el metro se queda sin servicio. Pues hay un impacto social importante, por no hablar de todo el efecto en cadena que supone eso, ¿no? Que la gente no llega a trabajar, etcétera. Para seguridad y salud de las personas, que pudiera implicar, ¿vale? Bien por un fallo o por una consecuencia importante que pueda ser en un sector industrial, o por simplemente pues algo que pueda, en el sector salud, por ejemplo, en la parte de Smart Cities también aplicado a hospitales o este tipo de cosas. Impacto en el medio ambiente o impacto en la confidencialidad y privacidad, que no debemos olvidar. Aquí estamos tratando muchísimos datos, muchísima información, gran parte de ella información privada, información más que privada, información personal, ¿vale? Y que pudiera tener un impacto de filtración de esta información. Como impacto, digamos, de negocio, pues lo mismo, disrupción del servicio, pero asociado a una pérdida de beneficios, a una pérdida de beneficios o directamente un impacto directo económico, más o menos indirecto, ¿no?
Bien, en algunos casos porque si hablamos de una empresa privada, por acciones o por pérdida de reputación o pérdida de confianza en la empresa, ¿vale? O incumplimiento de regulaciones de protección de datos, como por el tema de confidencialidad, privacidad o de que se filtre información y que se cojan y se hagan con toda la base de datos de todos los ciudadanos, por ejemplo, de usuarios y DNIs o datos personales, ¿no? O información incorrecta, es decir, si tenemos un montón de sensores que estamos reportando una determinada información para llevar a cabo algo, que esta información que nos reporten debido a un ataque no sea correcta y tomemos las decisiones inadecuadas. ¿Vale? ¿A qué vulnerabilidades nos enfrentamos? Es decir, ¿qué puntos flacos? Vale, bueno, pues el primero de ellos, el más básico, digamos, es una protección del perímetro, lo que es a la vez una vulnerabilidad y una cosa que debemos cumplir. Es, según el informe de Estados Unidos del ICS CERT del año pasado, una vez más, la protección del perímetro es el número 1 de vulnerabilidades, es decir, que no están bien delimitados los perímetros, que tenemos muchísimos sensores o muchísimos dispositivos de IoT o dispositivos de redes industriales y no está bien delimitado qué es la parte de red industrial y qué es la parte de red IT. O los dispositivos que son críticos no tenemos localizados cuáles son y no los tenemos delimitados separados de los que no son críticos. De forma que si hay un ataque, si alguien vulnera algún dispositivo, pues se va a poder comunicar con cualquier otro de la misma red y va a poder propagarse como prácticamente a placer, ¿vale? No tiene por qué ser así en todos sitios, pero digamos que es una vulnerabilidad importante que nos encontramos. Que los propios dispositivos no están pensados para la seguridad en muchos casos y no soportan un esquema de autenticación fuerte y de autorización. Quiere decir que no van a admitir un usuario y contraseña robusto o en algunos casos que la traen por defecto y no se puede cambiar o tiene determinadas puertas traseras. ¿Vale? Con puertas traseras me refiero a lo mejor a un usuario que tiene el fabricante ya en el dispositivo que tú no puedes cambiar, que ni siquiera conoces, que no está documentado en ningún sitio, pero que él tiene por si necesita entrar por algo. ¿Vale? Comunicaciones inseguras, es decir, estos dispositivos vienen por defecto con las comunicaciones a lo mejor que no están cifradas. Esto quiere decir que cualquiera puede escucharlas, cualquiera puede intervenirlas, cualquiera puede manipular esos datos. ¿Vale? Esto es un poco lo que represento con el dibujo de los vasitos. ¿Vale? Accesos remotos, es decir, los propios fabricantes en muchos casos te piden de estos dispositivos poder conectarse de forma remota, bien para un mantenimiento o bien porque necesiten hacer explotación de algo o bien tú ni siquiera lo sabes. Has cogido, te has llevado un dispositivo que no era tan inteligente, traes otro súper inteligente y este ya tiene directamente conexión con Internet vía celular o de otra manera, vía inalámbrica, conexión con Internet para reportar determinados datos al fabricante. Sistemas obsoletos. Es decir, en muchos casos, sobre todo hablando a lo mejor de dispositivos de parte de Smart Cities más industrial, nos enfrentamos a sistemas que no están parcheados o muy obsoletos. Esto luego vamos a ver que además de una vulnerabilidad es un desafío para cambiar. ¿Vale? Y dispositivos vulnerables. Pongamos que desplegamos a lo mejor miles y miles de sensores que no sabemos si se han pensado para la seguridad. Se han pensado más para la funcionalidad que para la seguridad. ¿Vale? Es decir, se han pensado para que den el funcionamiento que tienen que dar y no para que este dispositivo esté seguro ante ciberataques. ¿Vale? Lo que he comentado antes, tenemos que tener cuidado con las configuraciones por defecto. Muy típico de estos entornos, es decir, todos estos dispositivos que estamos desplegando nos estamos parando a pensar qué configuración tienen, si la hemos cambiado o si la que trae por defecto ya es segura de alguna manera. O simplemente, que por muy segura que sea, es una configuración por defecto y puede ser más o menos públicamente conocida. Desafíos. ¿Qué quiero decir con desafíos? Con desafíos quiero decir trabas a las que nos vamos a encontrar, digamos. Partes que nos van a resultar, cosas con las que nos vamos a encontrar con dificultades, ¿vale? Lo primero que digo es seguridad y ciberseguridad. A ver, hay que separar conceptos. Y algo que nos encontramos, dependiendo del interlocutor, es que no se separa mucho el concepto de lo que es seguridad física, es decir, seguridad de que se le caiga a alguien una viga encima de la cabeza, o por ejemplo, un semáforo, y lo que es ciberseguridad. ¿Vale? Esto que parece más o menos evidente cuando se dice es básicamente tratar dos problemas diferentes de formas diferentes. ¿Vale? Importancia adecuada de la ciberseguridad es la que se le tiene que dar, digamos, para poder afrontar el problema. Evidentemente, no hay ni tiempo ilimitado ni presupuesto ilimitado. ¿Vale?
Pero sí que hay que medir los riesgos, las consecuencias y qué acciones podemos tomar para llevar a cabo las acciones oportunas, para llegar a un balance de seguridad que podamos mantener razonable. ¿Vale? Entonces, nos encontramos con un desafío y es que en muchos casos no se le da la importancia suficiente a la seguridad. Nuevamente, nos encontramos que se premia más la funcionalidad y el ir hacia adelante y el avanzar muy rápido, más que realmente que se avance de una forma segura. O bien que a lo mejor no se consta del presupuesto necesario, ¿vale? Que existe, pero que hay que ubicar en cada parte correspondiente, ¿vale? Comprobación de efectividad de las contramedidas. Quiere decir que en muchos casos nos encontramos que se despliegan medidas de seguridad, pero no se comprueba si son efectivas o no. Es decir, como poner una puerta al campo. Vamos a poner la puerta al campo y ya estamos seguros. Pues no. No estamos seguros. Hay muchos tipos de ataque, hay muchos tipos de problemáticas y hay que resolver los que consideremos que más nos pueden afectar y que podemos resolver, ¿vale? Pero, sin embargo, si a lo mejor establecemos una medida de monitorización, voy a monitorizar todos mis dispositivos por si alguno se cae. ¿Esto es una medida adecuada de ciberseguridad? Pues no. ¿Vale? Es una medida que está muy bien, pero eso no me va a reportar si hay algún tipo de ataque o si alguien ha aprovechado alguna vulnerabilidad. Entonces, en muchos casos creemos que estamos cubiertos cuando nadie ha hecho realmente un piloto o un test, digamos, de penetración para saber si con esto está protegido, si esa medida es efectiva, ¿no? Lo mismo que era una vulnerabilidad, que eran los sistemas operativos obsoletos, nos encontramos con que esto es difícil de cambiar. No es que digamos, ya hasta los sistemas operativos son obsoletos, lo voy a cambiar y ya está, Santas Pascuas. No, es que esto es por un motivo. Bien, porque todos los dispositivos me vienen con un sistema operativo que yo ni sé cuál es, ni puedo tocar, porque es que no puedo meterle mano a ese dispositivo de ninguna de las maneras. O bien, porque el sistema operativo sobre el que en un entorno industrial es que aquí no se puede tocar porque se para la producción, o se para el tren del metro, o se para lo que sea, y tocar esto es altísimamente crítico, ¿vale? Con lo cual, igual lo pudiera parchear ante vulnerabilidades, pero es que no puedo parar esto así como así. Entonces, es, digamos, un desafío poder, pero si no lo hago, tengo un sistema operativo inseguro. Tengo un sistema operativo con vulnerabilidades que son públicamente conocidas. Hay que buscar cómo se puede enfrentarse a esto. Nos encontramos con entornos difíciles de securizar, porque son entornos masivos, muy distribuidos a lo largo de ciudades, distribuidos a lo largo de diferentes componentes, no tienen por qué estar dentro de la misma ciudad. Es decir, no vale con poner un cortafuegos aquí y segmentar este trocito, tú para acá, tú para allá, y se acabó. Sino que es difícil de segmentar, a nivel de redes, difícil de esquematizar. También, además, tenemos que nos enfrentamos, evidentemente, a lo que siempre nos enfrentamos con cualquier problemática de ciberseguridad, que es con desconocimiento de ciberseguridad y desconocimiento de las propias Smart Cities, de IoT y de entornos industriales. Desconocimiento por parte de la parte IT de las Smart Cities y de entornos industriales y viceversa. Desconocimiento de la parte de ciberseguridad de la parte industrial. Entonces, lo que habría que hacer, digamos, sería un plan de formación, un plan de concienciación en ambos sentidos. A todo el mundo. No basta con crear un departamento que se dedique a estas cosas, sino más bien sentar unas bases en toda la organización. Y luego también otro desafío sería, digamos, como una especie de resistencia que nos encontramos a la ciberseguridad. Es decir, resistencia a adoptar determinadas medidas. Es como que se es más reacio a esto, ¿no? Dependiendo del sector, nos resulta difícil que se acoja a esta ciberseguridad. Se ve como un paralizador, ¿no? Como un stopper, no como un habilitador. Stopper sería, digamos, lo que nos enfrentamos si te atacan y se para todo absolutamente, ¿no? O estás jugando con datos que no son apropiados o se produce una fuga de información y todos los datos de los ciudadanos quedan expuestos. Eso sí sería un stopper, ¿vale? ¿Qué tipo de ataques? Ya que estamos hablando de este tipo de cosas, pues ¿qué tipo de ataques y ciberataques? Es decir, no solamente ataques físicos, sino más la temática que tratamos ahora es ciberataques. Pues comunes al mundo IT, que ya conocemos, pero que no son exclusivos del mundo IT. Al fin y al cabo, en las Smart Cities estamos llevando todo el mundo IT a gestión física de dispositivos, a gestión de dispositivos que antes no tenían ningún tipo de conexión con el mundo IT, y ahora se está llevando esta hiperconectividad a todo, ¿vale?
Entonces, nos encontramos que acompañando esta hiperconectividad, pues todas las cosas buenas, pues al final tiene también algo malo. Y el algo malo va a ser pues todas las amenazas relativas, como pueden ser ransomware, es decir, estos secuestros, conocéis el ransomware, es bastante sonoro, también nos lo encontramos en este tipo de entornos. Igual a lo mejor el ransomware no te va a cifrar un dispositivo de IoT, o a lo mejor incluso ni siquiera el de la planta industrial, porque es un sistema operativo tan antiguo que ni se soporta por el ransomware. Pero está presente y a lo mejor te tira algún otro sistema que te deja sin servicio toda tu parte de esa red. Cryptojacking es otro factor importante que está haciendo uso mucho de esto de Smart Cities. Es decir, hablamos de minería maliciosa de criptomonedas. Para lo que lo habéis escuchado 1000 veces, supongo, ¿no? Para lo que se utiliza múltiples dispositivos, llámalo tus dispositivos móviles, llámalo sensores, para hacer minería no autorizada de criptomonedas y sacar dinero utilizando tus recursos de hardware. Imaginaos en un sitio donde hay miles y miles de sensores, qué potencia de criptominería puede tener esto, pero también tiene impacto en cuanto que puede tener una degradación del servicio, no un ataque directamente para ti, pero sí una degradación del servicio, o ataques de DOS y de DOS, ¿vale? Malware, explotación de vulnerabilidades, ataques a dispositivos móviles, es decir, llevamos dispositivos móviles encima que no los securizamos de absolutamente ninguna manera, dispositivos que están desnudos, ¿vale? Y nos conectamos con ellos para controlar la planta, para controlar mi red de Smart Cities, etc. Y nos encontramos con que son ataques multivectoriales. Con este palabra, lo que queremos decir es que son ataques que vienen desde varios sitios. No solamente de uno de ellos, son ataques complejos, ataques que utilizan tu dispositivo móvil y ataques que utilizan tu red de cloud con la que conectan todos tus dispositivos de IoT y entran desde varios sitios para llegar al mismo objetivo. Con lo cual tienes que tener una visión global de lo que está pasando. No vale con mirar solamente aquí y aquí me quedo. O mirar aquí o mirar en los dos sitios, pero entre ellos no se hable. ¿Vale? Ataques de robo de información o de datos, de alteración de datos, más de lo que hemos estado viendo, de ataques de terrorismo o ataques a nivel de Estado. Es decir, estamos hablando de Smart Cities y podría haber un interés más alto por encima de todo esto, porque puede haber un impacto más global, ¿vale? Ataques de lo que llamamos insiders, es decir, de ex empleados, es decir, no todo es defender el perímetro, te pueden venir también por dentro de la casa. Con lo cual tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades, ¿vale? Es decir, despide a alguien o alguien que no está contento o alguien que le han pagado o lo que sea, esa posibilidad existe, ¿vale? Y luego, pues otro tipo de ataques que no son ciberataques, ataques físicos, vandalismo, desastres naturales, mal funcionamiento natural o fallos de la plataforma o errores humanos accidentales, que por los humanos accidentales sería para hablar todo el día largo y tendido, ¿no? De esto habría que cubrirlo también, ¿vale? Ahora bien, ¿qué buenas prácticas y qué medidas de seguridad? Vale, ya vamos a entrar un poquito en otra materia. Pues bueno, buenas prácticas, digamos algo de una forma más agnóstica a nivel de tecnología. Mucho de esto lo habréis oído hablar muchas veces. Si vamos a tener que adoptar muchos fabricantes o muchos dispositivos, veamos ese histórico de vulnerabilidades, veamos qué nos quieren decir, ¿vale? Es decir, si estos dispositivos han sido vulnerables, ¿tienen un histórico de vulnerabilidades público o ni lo tienen? Si no lo tienen, ya vamos mal, ¿vale? Si lo tienen y es malo, continuamos mal. Tiene que estar público y saber que la empresa tiene cierto enfoque en seguridad y ella securiza sus dispositivos. Con esto quiero decir que si compramos miles de sensores, a este fabricante al que le compramos estos sensores, nos está asegurando que estos son seguros y los comprueba. No confiemos ciegamente en los fabricantes. Lo digo como fabricantes, pero bueno, no confiemos ciegamente en los fabricantes. Se tienen que hacer determinadas pruebas para probar esta seguridad. Que tengan capacidad de autenticación, que puedan tener usuario y contraseña o mucho mejor, algunas capacidades, digamos, de autenticación multifactor, si pudiera ser. Capacidades de autoría y registro, es decir, que registren todo lo que se está haciendo. Con comunicaciones seguras cifradas, porque además esto puede ir también por entornos físicos no totalmente seguros, como puede ser comunicaciones inalámbricas. Cifrado de datos en reposo para aquellos que almacenen información sensible. Servicios no esenciales desactivados por defecto. Es decir, si hay algo que no está utilizando, desactívalo o que venga desactivado por defecto. Sin puertas traseras, es decir, sin usuarios de administrador que nadie conoce ni están documentados y que no se le puede cambiar la contraseña
¿vale? Lo que pasa es que es un poco un desafío, ¿no? ¿Cómo puedes asegurarte de que no hay un usuario sin documentar? Pues es complicado. Con resiliencia quiere decir que si hay un fallo o si hay un modo de funcionamiento, digamos, si hay algún problema, que haya un modo de funcionamiento degradado. Esto forma parte más de la arquitectura, digamos, el diseño del proyecto, más que del propio dispositivo, ¿vale? Y seguridad por defecto y por diseño. Es decir, todos estos dispositivos tienen que ser por defecto y por diseño seguros. Y el propio proyecto por diseño seguro. Vale. Ahora bien, ¿qué medidas tecnológicas, no de buenas prácticas, podemos adoptar? ¿Vale? Pues medidas tecnológicas, la primera de todas es, digamos, dar una estrategia común de ciberseguridad a todo mi entorno. Llámalo SandBlast Mobile, que es la parte de nuestra de dispositivos móviles, pues bueno, llámalo protección ante dispositivos móviles, llámalo protección para puestos o dispositivo final, protección de tu entorno de red y segmentación de las distintas partes de la red, o si todos estos dispositivos se conectan con un entorno cloud, con una infraestructura cloud pública que tú puedas tener, pues securización también de este entorno. Y todo esto con una arquitectura y una filosofía común y a ser posible con una gestión y administración común, ¿vale? Todo esto lo que vamos a tener son muchos, digamos, productos diferentes de tecnología, lo que os vais a enfrentar, pero que debería, digamos, tener en la medida de lo posible estar conectados entre ellos, ¿vale? Para poder atacar, digamos, el problema general y sin que tengas que mirar 500 sitios diferentes y que al final sea un colador. Poder hacer esta segmentación de una forma más inteligente, es lo que llamamos un parcheo virtual. Es decir, podemos aplicar medidas de intrusión de ataques, de IPS, y que si el sistema operativo no se puede parchear, al menos que podamos poner un dispositivo entre medias para que en esa segmentación podamos proteger la vulnerabilidad por la que está expuesto el sistema operativo. Esto es lo que llamamos un parcheo virtual. Y tenemos muchísimas protecciones con las que podemos hacer esto. Pero hay que insertar, digamos, algo entre medias y hacer una segmentación básica. Esta segmentación básica sería esta separación de dispositivos de diferente criticidad. Yo por el tipo de dispositivo no te voy a decir si es crítico, pero tú tienes que saber qué tipo de dispositivos tienes y si la labor que utilizan es crítica o no. Un sensor de temperatura puede no ser crítico en un medio ambiente de ciudad. Digamos, bueno, se ha roto, lo cambio, lo que sea. Pero en una fundición de una caldera o en una central térmica, pues puede ser muy crítico. Entonces hay que segmentar estos dispositivos críticos y hay que segmentar el entorno de IoT y de Smart City y de industria del entorno IT. Y entre ellos separarlo en diferentes entornos de forma que si hay un ataque, esto se pueda contener, ¿vale? Y añadir otras capacidades y otras tecnologías bastante más avanzadas y específicas de este entorno. Hasta ahora he dicho cosas, creo que bastante conocidas para cualquiera que trabaje en el mundo IT, y ahora cosas un poquito más especiales, como son control de todo lo que tenemos en estos entornos. Una problemática que nos encontramos muy típica es que la gente no sabe lo que tiene puesto en la red, no sabe lo que tiene pinchado en la red. Quiere decir que a lo mejor tengo cientos de dispositivos o miles de dispositivos y yo llego, le cuento 1500 soluciones super fashion y me dice, vale, pero ¿me puedes decir todo lo que tengo y decirme cómo lo tengo organizado? ¿Y cómo vamos a proteger? Hemos dicho todos los riesgos a los que estamos expuestos. Si no sabemos qué es lo que tenemos y dónde lo tenemos, pues es imposible protegerlo. Lo primero que tenemos que hacer es, digamos, esta visibilidad de todas mis comunicaciones, quién se está comunicando con quién, un listado de todos los, aquí llamo assets, de todos los dispositivos diferentes y qué hace cada uno, ¿vale? Y además esto debe soportar diferentes protocolos de diferentes fabricantes porque cada uno habla lenguaje de su padre y de su madre o lenguajes estándares, pero cada uno el suyo. Entonces todo esto no vale una solución de un fabricante concreto, sino que debes hablar entre múltiples fabricantes. Un listado e identificación de qué tipo de dispositivo, qué versión utiliza, a qué se dedica, es decir, algo que nos pueda servir para identificar qué vulnerabilidades tiene este dispositivo y cómo están todos conectados entre ellos y qué comunicaciones hay entre ellos, ¿vale? Esto es lo que nos va a servir, y tenemos tecnología para poder hacer un análisis de comportamiento automático de todo lo que está pasando en la red. Es decir, no solamente hacer una segmentación, sino yo puedo estar escuchando y puedo saber cuál es el comportamiento normal de toda mi red de Smart City, toda mi red de industrial, para poder determinar en cuanto algo se sale de esto se ha salido de lo normal. Una operación nueva,
un origen o un destino nuevo, una configuración nueva. Esto implica alguna cosa que fuera de lo normal y podemos detonar una alerta para poder investigarlo y emprender unas acciones, una remediación, ¿vale? Todo esto conjunto es lo que me puede dar, digamos, esta visibilidad avanzada. Y este son el conjunto que yo os quería contar de medidas de buenas prácticas y de tecnología que podemos utilizar. En resumen, buenas prácticas a nivel de configuración, a nivel de diseño del proyecto, a nivel de elección de fabricante, ¿vale? Y buenas prácticas a nivel de segmentación de red, parcheo virtual, es decir, apliquemos la tecnología que tenemos al alcance de la mano, cortafuegos, IPS, y a nivel de tecnología más avanzada de detección del comportamiento y lo que llamamos baselining de toda mi red de IoT, IT, OT y Smart Cities, común entre entornos de IT y común entre entornos de OT, ¿vale? Lo he dicho así un poquito rápido, esto es un poco lo que os quería contar. Quería contar muchas cosas, pero bueno, no sé si tenéis alguna duda que queramos así a mano alzada, no os cortéis, he dicho muchas cosas, pero me podéis preguntar lo que queráis y si no, pues estaremos por aquí a lo largo de la mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor, por tu capacidad de síntesis. Sé que has sentido la presión del tiempo, pero bueno, si hay alguna pregunta podemos formular. De todas formas, en el coffee break siempre es una buena oportunidad para dirigirte a ti personalmente. Perfecto, muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor.